Muy buenos días tengan ustedes, mis amadísimos hermanos, hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. A veces suceden cosas que no puede transmitir uno como debe, como quisiera, pero así es la vida, mis amadísimos amigos, mis amadísimos hermanos. En esta mañana preciosa, que el Señor los bendiga en Jesucristo. Jesús, recuérdense que Jesucristo es la puerta, el único que nos da la entrada hacia este reino celestial, este reino el cual pues Dios quiere que todos lleguemos poniéndole la fe en nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a estudiar acerca de la fe. Es un tema muy, muy interesante, muy bonito, muy lindo, por el cual nosotros tenemos que vivir, mis amadísimos hermanos, porque si no tenemos ese propósito de vida, ese propósito de fe, en el cual Dios quiere que nos acerquemos a Él con toda confianza, entonces nuestra vida sería un desastre aquí en la tierra. Todos vivimos de una u otra manera por alguna fe. Cuando tú trabajas, tú esperas de que el patrón te pague con un cheque o te dé dinero, y por eso estás trabajando. Siempre hay una fe por ahí, pero hay unas fe que flaquean, pero Dios quiere que nosotros tengamos la fe completamente en nuestro Señor Jesucristo, mi amadísimo hermano. En esta mañana, con el favor de Dios y con la ayuda de su Santísimo Espíritu Santo, vamos a estudiar aquí sobre este tema que es la fe. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 11, verso del 1 al 40. Tal vez no lo leamos todos los versículos, pero vamos a ver, a encontrar nosotros que en realidad es fe. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice así la palabra del Señor, Hebreos 11, del 1 al 40. Y en el 1 nos dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. O sea que tú tienes que estar convencido, tienes que tomarlo en tu corazón, ¿ok? Que lo que estás esperando, ¿ok? Va a suceder. Pero si tú no esperas eso, entonces no tienes propósito en la vida, ¿ok? Cuando tú trabajas, tú estás esperando que el día viernes o el día que te paguen, tú vas a recibir tu salario, ¿ok? Ahora, dice que también es la convicción de lo que no se ve. Eso es lo más importante, la fe, ¿ok? Porque lo que se mira, pues ya no es fe. Lo que ya está seguro que va a pasar, porque ya por experimentos, ¿ok? Entonces eso ya no es fe. Pero cuando tú haces las cosas, ¿ok? Y que estás convencido que la vas a recibir, pero no lo estás mirando, entonces esa es como la fe. Por eso que dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no podés mirar tú. De eso es, mi amadísimo amigo, mi amadísimo hermano, ¿ok? Tenemos que estar convencidos, ¿ok? Cuando tú haces algo, un favor a alguien, tú no lo haces porque vas a esperar, no, tú siempre vas a esperar porque de una u otra manera Dios te va a recompensar si tú haces una obra en justicia para alguien. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que vivir por fe y no de vista. Así nos dice la palabra del Señor, porque nosotros tenemos que caminar por fe y no de vista. Vamos a leer después esos versos, pero ahora vamos a mirar aquí por qué es necesario la fe. Dios nos da muchos ejemplos de los antiguos, de los profetas de Él, cómo fue que caminaron por fe y obtuvieron lo que ellos deseaban. ¿Por qué? Porque ellos creían completamente en Dios. Ahora tenemos en Cristo, ahora nosotros, bueno, en Dios nomás, porque Cristo todavía no se había mencionado en el Antiguo Testamento. Pero nosotros ahora vivimos por fe en Cristo Jesús, que es el que te da, ¿ok? Vida eterna, dice Él, es lo que nos da Él. Y recuerda que Él vino, dice, a destruir todas las obras del enemigo. Para eso vino Él aquí en la tierra. Así dice Juan, así dice Lucas, capítulo 10, Lucas 19, verso 10. Entonces, las personas de la antigüedad alcanzaron, dice, las cosas por medio de fe. Aquí nos da un montón de ejemplos la palabra del Señor, que voy a leer muchos de ellos, quizás unos pocos, porque es bastante, pero para que mires tú y nosotros
porque son ejemplos para nosotros, mis amadísimos hermanos. Así como tú dices, yo voy a hacer esto, y dice, pero ¿por qué lo vas a hacer? ¿Qué tal si te va mal? Lo voy a hacer si fulano le fue bien, pues posiblemente a mí me vaya bien. Bien, entonces, por eso tomamos otros ejemplos de otras personas. Nos dice así la palabra del Señor. Por fe en el 3, en el 2, por fe entendemos por haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Nosotros, si nos preguntan a nosotros quién hizo el universo, nosotros sabemos que Dios lo hizo. No fue este Big Bang que dicen que pasó, como dicen los científicos. No, eso ya no sería fe, no. Tenemos que poner la fe en alguien. Siempre tuvo que haber alguien para que exista algo. Si nada existe si no ha habido alguien que lo haya hecho. Si tú miras un carro, una casa o lo que sea, tú siempre tienes en tu mente que alguien construyó eso, alguien lo hizo. Y es más, que hasta alguien pudo haberse muerto por estar fabricando algo que lo que tú estás viendo. Entonces, así pasa. Entonces, por eso nosotros entendemos que por fe, no, hay unas preguntas necias que las personas que nomás traen disputas, y de eso nos dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo que evitemos a esta clase de personas, le dice en 1 Timoteo 1:3, le dice evita toda esta clase de personas que solamente traen contiendas, que traen discordias, disputas para la palabra del Señor. La palabra del Señor no se puede andar especulando, ni se puede andar disputando, no, se lee como es, el que quiera creerla, que la cree, y el que no la crea, cree. Y el que no quiera creerla, pues allá va a tener problemas con Dios. Pero no trates tú de explicarle a nadie cosas que la palabra del Señor no nos está explicando. Si queremos explicar, expliquemos tal como está escrito. Vayamos a la Biblia. Siempre digamos, si alguien te pregunta por qué esto y esto, vamos que dice la Biblia y tú le contestas. Y si todavía no está de acuerdo, pues llévalo a otra cita. Y si todavía te sigue molestando y ya no hay en la Biblia, entonces ya déjalo mejor, porque esos tipos solo lo que traen es perversión a la palabra del Señor, queriéndote sacar a ti de lo que has creído, de lo que dice la Biblia, y se quieren ser más sabios. Pero nosotros tenemos que caminar por fe, dice la palabra del Señor, porque yo sé que Dios fue el que constituyó, el que hizo los cielos y la tierra. Y si alguien me dice, pero ¿cómo fue que hizo esto y esto? ¿Sabes qué? Pregúntale a él mejor. Eso es lo que podía decir yo. Si la palabra del Señor no me menciona, ya no tengo que estar yendo a especular la palabra del Señor. Hay que hablar lo que Él quiere que hablemos. Así nos dice a toda la persona. Nos dice en primera de Pedro 4:11 que si alguno hable, que hable conforme a la palabra del Señor. Si uno ministra, que ministra conforme a la palabra de Él, dice. No dice conforme a los pensamientos del hombre, conforme a fulano, conforme a sutano, conforme a lo que está diciendo a una persona. No, tenemos que nosotros que ministrar conforme a lo que dice la Biblia y no conforme a mentes corruptas que andan inventándose libros porque dicen que la palabra del Señor no está completa. Que el Señor tenga misericordia de este tipo de personas. Entonces nos dice en el 4, porque por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Sí, muchas personas ofrecen sacrificios, a Dios, pero no lo hacen con corazón, no lo hacen creyendo, lo hacen nomás porque miran que fulano lo está haciendo, porque fulano le fue bien, y puede decir, bueno, que le fue bien, tal vez a mí me fue bien. No, ese no es un sacrificio que Dios quiere que hagamos, que Él quiere que presentemos una ofrenda, pero creyendo 100% en tú con Él, no mirar a la otra persona. Nosotros tenemos que mirar, por nosotros mismos, a Dios, no por la otra persona. Por la fe, dice, ofreció a Dios Abel una ofrenda excelente, más que Caín. Así Caín ofreció también él ofrendas, pero no lo hizo, Dios no se agradó porque no lo hizo de corazón. Lo hizo es como cuando tú te piden algo y lo haces de mala gana, lo voy a hacer nomás para que no estén molestando, eso no, y después dice, yo le ayudé a fulano, hice esto, pero no vale eso porque tú no lo has hecho con integridad, no ha salido de tu corazón, sino que lo has hecho ya sea por conveniencia, ya sea por algún otro motivo, por una inspiración, o por eso tal vez emoción, lo que sea, pero Dios quiere que tú, te acerques a Él, pero con ningún corazón íntegro, así como se acercó a Abel con esa ofrenda, porque Él le llevó lo mejor.
pero las personas que no queremos a Dios, que no lo amamos, siempre le llevamos regalos a Él, llevamos ofrendas, pero no llevamos lo mejor, siempre llevamos lo peor, a veces lo que sobra. Si vamos a dar ofrendas, recuerda que diezmos ya la palabra del Señor no nos pide en el Nuevo Testamento. La iglesia se mantiene con ofrendas, no con diezmos. Si alguien te explica de diezmos, eso perteneció al antiguo, en el pasado, ok, ahora ya no existe la tribu levita, ok, que está pidiendo diezmos para sobrevivir. Ahora no más tenemos que vivir por la iglesia, por las ofrendas que las personas dan para el mantenimiento de la iglesia, ¿ok? Pero tienen que ser ofrendas y ofrendas de que vienen del corazón también, porque si tú nomás dices, si acaso voy a gastar tanto y si acaso me sobra, pues entonces esto voy a darlo a Dios. No, eso no es una ofrenda que viene del corazón. Dice la palabra del Señor que desde que nosotros nos pagan, nosotros ya tenemos que apartar algo, según como hayamos prosperado, para traerlo a la ofrenda a la iglesia. ¿Okay? No demos lo que nos sobró, no demos el cambio de la tienda, y esto es, porque eso no es ofrenda. Vale más mejor no dar nada. Ok, porque eso Dios no lo va a recibir. Lo va a recibir el ministro, lo va a recibir, por supuesto, pero Dios no lo está mirando con agrado eso, mi amadísimo. Si es que acaso tú puedes lograrme entender lo que acabo de decir. Por lo cual dice, ok, vamos a leer, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aún que está muerto ahora, Abel, todavía se habla de él. Así. Y nos dice aquí la palabra del Señor también. Por la fe dice, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque los traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sí, eso es el punto de cada uno de nosotros, agradar a Dios, no agradar a los hombres. Nunca hagamos las cosas para que los hombres nos miren, nos alaben. No seamos como los escribas y fariseos, que ellos, dice, alargaban sus túnicas para ser vistos, para ser reconocidos. No sean como el que oraban en las esquinas de las calles, y miraban de un lado para otro para ver si alguien los está viendo también para orar, y alargaban sus oraciones, dice, para que la gente dijeran que eran hombres de Dios, y que daban sus limosnas, dice, al público. Si es posible, hasta se iban a poner cerca de una persona para que miraran que los estaban dando. Esas no son ofrendas que Dios está agradado, mi amadísimo amigo. Entonces, pero aquí Enoc, dice él, por fe, dice, porque agradó a Dios, él dice que fue transpuesto, o sea, que fue levantado de la tierra, ¿ok? Porque él agradó a Dios. Así tenemos que nosotros tratar de agradar a Dios. No agrades a nadie, a ningún hombre agrades aquí en la tierra. No vayas a presentar una ofrenda dándosele al ministro para agradarlo a él. No, tú dalo si él te lo agradece, bueno, si no, gloria a Dios. Es mejor que te agrade Dios, que se complace a Dios, y no que el hombre te felicite, no, que te felicite Dios, que es lo más importante por lo que haces, ¿ok? Y entonces dice también en Hebreos 11, capítulo 11, verso 6, dice, vamos a ver más al 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y con esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. A Noé se le dijo que hiciera un arca para que todo aquel que creyeran en la palabra del Señor, de Jehová, ellos se subieran al arca. Pero él iba con fe, él miraba de que nunca, porque antes nunca llovía, sino que dice la palabra del Señor que salía como una especie de mist, un vapor de la tierra, y así se regaba la tierra, así como los árboles se mantenían vivos, con vida, con hoja, con frutos. Nunca llovía. Pues claro, la gente incrédula se le decía que iba a venir un diluvio, y por supuesto es bastante difícil haber creído. Quizás yo hubiera sido una de esas personas que no hubiera creído, mi amadísimo hermano, pero en su misericordia Dios ahora lo mismo está haciendo. Está diciendo el Señor que
un día de estos Cristo va a venir. Claro, y por mucho tiempo se ha explicado que Cristo va a venir y mucha gente no cree, dice, ya es tanto que hablan de eso y Dios no viene. Pues vamos a recibir una buena sorpresa uno de estos días, mis amadísimos amigos. Y si ustedes no están con Cristo, les va a pasar como a estas personas que cuando vino el diluvio, entonces empezaron a creer. Vale más que creas ahora, porque Dios, todo lo que está escrito en la palabra del Señor, Él lo está cumpliendo, y Él dice la palabra del Señor que no va a pasar ninguna cosa que no esté escrita aquí, que no se vaya a hacer. Así que Dios quiere que tú le entregues tu corazón este día, porque un día de esto va a venir a recoger a su iglesia. Así como hizo el arca que recogió a los de esa época, y solo los hijos de Noé se salvaron y su familia, sí, y su esposa, todos. Y ya mejor los animalitos obedecieron la palabra del Señor, La jirafa entró y al arca. Pero hay personas que te digo que no quieren creer para nada. Cristo va a venir y eso es como se llama, indiscutible. Él va a venir. Muchas congregaciones no creen en el rapto, en la iglesia que yo salí, la iglesia católica no cree en el rapto, pues se van a quedar esperando. Cristo va a venir. No es lo bueno lo que te va a llevar al cielo, sino va a ser Cristo. Si tú te entregas a Cristo, eso te va a llevar al cielo. Él te va a entregar al cielo, mi amadísimo hermano, porque no es por obras por las que tú vas a ser salvo o sos salvo. Las obras no sirven. El ser humano y las obras de él son como inmundicia, dice la palabra del Señor en Isaías 64:6. Pero cuando tú recibes al Señor Jesucristo, entonces sí, esas obras trabajan para ti. Así nos dice la palabra del Señor en Santiago 2:14-21. Nos dice de que la fe sin obras no vale. Pero cuando ya tienes fe. Pero cuando tú no tienes fe, entonces todas esas obras no sirven. Las obras que valen son aquellas obras cuando ya tú estás con Cristo, cuando ya tú tienes fe. Dice el libro de Efesios 2:8 y 9. Efesios 2:8 y 9 nos dice que por gracia somos salvos, no por obras. Acuérdate, no por obras sos salvo, O sea que no hay tales de que te digan, mira, sé bueno y con eso basta. No es así, no es así. Tienes que ser, recibir a Cristo por fe, porque por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Así nos dice la palabra del Señor, mi hermanísimo. Entonces seamos como estas personas que por fe, aquí estas personas por fe se subieron al arca, todos los hijos de Noé, y en cambio los otros después, cuando ya vieron que venía el diluvio y entonces quisieron ellos de entrar a la puerta, pero Dios cerró la puerta, la selló y no la pudieron abrir. Así se va a quedar mucha gente, mis amadísimos amigos. Tú que salte de toda esa religiosidad, de cualquier rama religiosa en que estés, y recibe a Cristo, Él es el único que te va, por fe es que te estoy hablando aquí, que lo recibas a Él, Solamente la fe en Él, solamente la fe en Él. No pongas la fe en ningún muñeco, en ningún hombre, en nadie, solamente pon la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos fue dado por nuestro Dios Padre, para que poniendo la fe en Él, Él nos salve. Nos dice la palabra del Señor en Romanos 5:1. Dice, habiendo sido justificados por la fe en Cristo. No dice por la fe en María, por la fe en la Juana, en la Chana. No dice por la fe en el Papa, por la fe en el presidente, por el rey. No dice ninguno de estas personas, que no tienen a Cristo. En su corazón vas a ser salva, ni aunque tengan Cristo, ni por eso van a ser salvos, no, solamente por medio del Señor Jesucristo vas a ser salvo. Entonces, si nos dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, ahora tienes paz con Dios. Si tú tienes fe en tu carro, en tu casa, en tu hijo, en tu mamá, en tus casas, en tus terrenos, y en fin, todo eso que tienes, estás perdido, mi amadísimo amigo, porque todo eso se desaparece. Imagínate estas personas como aquí en el norte de California, que le habían puesto amor a sus casas, que gastaban todo su dinero para que miraran sus casas bien bonitas, lujosas. Viene el fuego, se las destruyó, después andan llorando porque han puesto toda su confianza en Él. Y tal vez cuando se les ha pedido algo, tal vez en la congregación, se les ha pedido algo para que ayuden,
ellos no quisieron, no, porque tengo que arreglar esto y que arreglar esto. Eso es poner las fe en los bienes que tenemos y no en Dios. Entonces, así como le pasó a Texas, mucha gente gastando dinero por tener sus casas bien bonitas, sus terrenos bien bonitos, todo, comprando coches de último modelo ahí, y de repente vienen todas estas cosas y se les desaparece. Eso es porque le ponen fe a nuestro Dios. No le ponen fe a nuestro Dios, sino que a las cosas. Dios no quiere que tú tampoco sufras con no teniendo tus cosas, no, pero primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, dice, después es para allá. Entonces hagamos lo más que podamos para Dios, y el resto entonces pongámoslo allá. No pongamos primero las cosas y después pongamos a Dios, como estoy diciendo en este caso, que si tú vas a la tienda vas a traer una ofrenda a Dios y vas a decir, si me sobra de esto, entonces esto voy a dar, si no, no voy a dar. No, voy a dar esto, y si me sobra, entonces compro esto. Sí, y Dios, si tú estás viviendo así, en esa fe, esa es la fe que Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida diariamente. No miremos no pongamos fe en lo que miremos, pongamos fe en lo que no miramos, dice la palabra del Señor, mi amadísimo amigo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y subió sin saber a dónde iba. Él caminó como a lo ciego, ¿sí? La fe es ciega, mi amadísimo hermano. La fe es ciega porque tú no estás mirando, ¿sí? O sea, la fe que no es ciega es aquella fe que tenés en el corazón tú, porque tú le has puesto el corazón, se lo has dado al Señor, y por eso vas a caminar. Pero aquella fe que estás diciendo que voy a recibir esto y esto y lo otro, eso no es fe, Pongámosle la fe completamente a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios, porque nos dice la palabra del Señor aquí en 11:6, siempre de Hebreos, nos dice así, nos dice 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no vas a poder agradar a Dios si no tienes fe, pero solamente fe en Dios. Pero si le pones fe a una muñeca de estas, a una Virgen del Carmen, a una San José, a un San Judas, al Papa o a un hombre, vas a quedar perdido, hermano. No seas así, amigo, ponle la fe solamente en Dios, trata de agradar a Dios solamente, pero sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe, es imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿sí? Si tú te vas a acercar a Dios, tienes que estar convencido al 100% que Dios existe, que le hay, y que dice que es galardonador de los que le buscan. Si tú buscas a Dios es porque Él, es porque tú le has puesto la fe completamente en Él, y Él te va a galardonar. En otras palabras, Él te va a dar lo que tú necesitas, pero tienes que acercarte a fe. Otra vez lo voy a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, solamente fe en Cristo. Y nuevamente te digo, si tú agradas a Dios, tienes fe en Él, pero le pones fe a toda esa cochinada de muñecos, perdonen que diga así, pero son cochinadas. ¿Por qué son cochinadas? Porque la misma palabra me dice, mi amadísimo amigo, y pueden decir que no tengo amor en lo que estoy diciendo, pero así dice la palabra, y lo vuelvo a repetir un montón de veces. Dice en Oseas, en el capítulo 4, verso 12, dice que detrás de todos esos muñecos que el artífice fabrica, de todas esas imágenes que te hacen un Cristo de un palo, te hacen un palo, lo adornan bien, le ponen ojos bien bonitos, en fin, lo hacen tan bonito, y lo golpean y le ponen como que está sangrando, y la gente ahí como va adorando, persinando. Esa estás poniéndole fe a ese palo, le estás poniendo. Ese no tiene vida. Ponle fe a aquel que no lo miras, pero que existe, que está en el cielo y que quiere morar en tu corazón. Cuando tú recibes a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, Él viene a morar en ti. Nos dice la palabra del Señor en Hechos 2:38. Nos dice, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús, y será para el perdón de pecados. Si Él te perdona tus pecados, y recibiráis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu. Si el Espíritu Santo viene a morar en ti. Por eso es que el Espíritu Santo es Dios. Cristo es Dios. Dios es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Morando en ti.
¿ok? Entonces Dios quiere morar en ti, mi amadísimo amigo. Ponle la fe solamente a nuestro Señor Jesucristo. No le pongas fe en ninguno de estas cosas. Dios ya no va a pasar por ignorante a nadie, dice la palabra del Señor. Ya los tiempos pasados pasaron, ya no. Ahora tenemos que poner la fe solamente en nuestro Señor Jesucristo y creyendo que Él es el galardonador de todos aquellos, dice, que esperan a Él, ¿ve? De los que le buscan. Busca a Cristo nomás, a Él nomás busca. Si tal vez no sabes cómo buscarlo, pídele a Dios: Señor, dame esa sed ferviente de buscar a Jesucristo, ¿ok? Házmelo sentir en mi corazón, Señor. Si tú le pides al Señor con todo tu corazón, Él no es como aquellas personas que te va a dar, como dice la palabra del Señor, una culebra si tú pides pan. No. Si tú quieres buscar al Señor, Él va a presentártelo a Él en tu vida, ¿ok? Pero amemos nomás a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que está vivo. Él es el que intercede por ti y por todos nosotros ante Dios Padre, ¿ok? Pero para que Él pueda interceder por ti, Él lo tienes que recibir. Nos dice la palabra del Señor en primera de Timoteo 2:5, que Él es el intercesor ante Dios y los hombres. No hay otro intercesor. Si a nosotros nos han acostumbrado a decir que la Virgen del Carmen, que no sé qué, ella está intercediendo allá para los que allá en el purgatorio, cosa que no existe. No, ella no intercede nada. Si dijera, la palabra del Señor me lo dijera, y si dijera eso en la Biblia, entonces yo me volvería otra vez al catolicismo, de donde salí, y si siguiera la doctrina de ellos. Pero Dios no me menciona así. Me dice que solamente hay un intercesor ante Dios y los hombres, y ese nombre es Jesucristo. Y Él es el único que te da salvación, nos dice la palabra del Señor en Hechos 4:12. Porque solamente hay un intercesor ante Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Un solo mediador, Cristo Jesús, y un solo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que acercarnos por fe a Dios solamente por nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra del Señor. Nos dice así en 2 de Corintios, en el capítulo 5, verso 7, nos dice la palabra del Señor que nosotros que conocemos a Cristo por fe andamos, no de vista. Nosotros no tenemos que vivir por lo que miramos. Tenemos que poner la vista allá en las cosas del cielo, donde Dios está, que es el que te da todo. A ti te pueden quitar toditito aquí en la tierra, pero ¿sabes qué? Si tú tienes la fe en Dios, Dios te puede dar todo lo que te han quitado. Mira, así como le pasó a Job, ¿ok? A él le quitaron toditito. Vino el diablo y le quitó todo. Todo el acusador, todo, ¿ok? Pero él tenía la fe, la confianza en Dios siempre, ¿ok? Y Dios lo restauró y le dio el doble de lo que él había perdido, lo que el enemigo le había quitado, ¿ok? Entonces nosotros caminemos, dice, por fe y no de vista, mis hermanísimos hermanos. Nos dice en Mateo 17:20, nos dice el Señor, ¿ok? Nos dice la palabra del Señor que si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Yo no conozco un grano de mostaza, pero dicen que es bien pequeñito. Es una de las semillas más pequeñitas, dicen, ver. Pero esta semilla llega a crecer como un árbol frondoso, dice la palabra del Señor, que hasta las aves hacen sus nidos en ella. Imagínate, si tuviéramos fe como este granito de mostaza, dice la palabra del Señor, que le diríamos a esta montaña: quítate de aquí, y ella se apartará. ¿Ok? Hablando así, en esta forma, ¿ok? Si tenemos fe, tal vez podemos tener un problema muy grande en nuestra vida, ¿ok? Una montaña de problemas. Quizás no sé qué tipo de problemas tengas en tu vida, pero si tenés un poquito de fe, como la que el Señor dice, como este granito mostaza, ese problema se te va a ir. Pero esa fe tiene que estar enfocada, aunque sea poquita, chiquitita, tiene que estar enfocada siempre en nuestro Jesucristo. Pero si esa fe, si es chiquita y tú la divides en varias cosas, si la divides en la fe, le pongo fe a Jesucristo, pero también le pongo fe a uno de estos muñecos que se te fabrican para que los adores, ¿ok? No estás haciendo nada. No, Dios quiere que seas íntegro y que le pongas la fe nomás solamente a Él. Sí, solamente a Cristo quiere que le pongas la fe y no fe. Porque si tú adoras, le pides a Dios y le pides todos estos muñecos,
Ok, entonces estás siendo como la ola del mar. La ola del mar está poniendo la fe, se mueve de un lado para otro, nunca está estable. Entonces nuestra fe tiene que estar estable, solamente puesta en Jesucristo, sea lo que sea. Recuerda que el enemigo también hace milagros y los hace para confundirte a ti, ok, para decirte y hacerte saber de que también él puede. ¿Okay? Él hace milagros también a las personas. ¿Por qué? Porque hay un demonio, dice, detrás de él, para confundirte, mi amadísimo. Que se pareció la Virgen, que esto y esto. Esas son puras obras de Satanás. Hay que ponerle nomás la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Así nos dice la palabra del Señor. En Romanos 12:3, Dios dice que a todos nos ha dado una medida de fe. A todos. A toditito nos ha dado, aunque sea chiquitita, tal vez más pequeña que un granito de mostaza, pero Dios te ha dado un poquito de fe. Si te ha dado ese poquito de fe, ponla a trabajar, pero no la dividas, ¿ok? Aunque sea más pequeñita que un granito de mostaza, porque todo dice la palabra del Señor, como vuelvo a decir en Romanos 12:3, que nos ha dado una medida de fe, no la desperdicies, usa ese poquito de fe, pero pónselo a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? No la compartas, porque si la compartas no vas a tener nada y no vas a ver, ni vas a saber de a dónde viene el resultado de esa fe, mi amadísimo amigo, te vas a confundir más, mejor pónsela solamente a nuestro Señor Jesucristo y verás lo que va a pasar. Te lo digo porque así dice la palabra del Señor, ponle la confianza nomás a nuestro Señor Jesucristo y no a nadie. No compartas su fe, no compartas su gloria con nadie, porque Dios nos dice en el libro de Isaías, capítulo 10, capítulo 42, verso 8, dice en unas Biblias, ok, en la Biblia digamos, en la Reina Valera, dice, Jehová dice, ok, ese es mi nombre y no comparto mi gloria con nadie. En el libro, en el nuevo King James, en inglés dice, yo soy el Señor, ok, y yo no comparto, ese es mi nombre, dice, y no comparto mi gloria con nadie, ok. Hay veces hay disputas entre eso, pero esas disputas nomás son personas, no hay que hacerles caso, hay que leer, comprender y entender y hablar como está la palabra del Señor y no entrar en disputa, mi amadísimo amigo. Entonces entonces nosotros tenemos que caminar por fe porque Dios nos ha dado ese poquito de mostaza. No la desperdicies, de fe quiero decir, no la desperdicies. Puede ser más pequeño que un granito de mostaza, no la desperdicies. Ese es ese poquito de fe que tú puedes tener, ese es un tesoro que tú tienes que tener alzado en tu corazón y en tu mente. No la botes para nada, ¿ok? Nos dice aquí en Romanos 10:17, nos dice, pero ¿qué es fe? ¿Cómo vamos a obtener la fe nosotros? ¿Sí? Es importante saber cómo vas a obtener tu fe. La fe dice que viene de oír, dice Romanos 10:17, que la fe viene de oír y oír palabra de Dios. Si tú quieres tener más fe, aumentar esa fe, tú tienes que leer la palabra del Señor, escuchar a los ministros que hablan conforme a la palabra del Señor, ir a congregarte, oír palabras de fe. Pero óyelas con personas que te están explicando de la Biblia y no vienen con otras ideas que no están en la Biblia. Entonces están destruyendo tu fe, mi amadísimo amigo. No, ponle fe, pero solamente a Cristo. Bueno, eso ha sido el estudio de esta mañana. Ok, no soy el mejor orador para traer la palabra del Señor, pero trato de la manera de hacer lo que el Señor me pone en mi corazón, porque no son cosas mías, son cosas del Señor que le pone el sentir de llevar la palabra a ti, mi amadísimo amigo. No soy pastor, no soy nadie, soy como tú, y tú puedes también hacer lo mismo, ¿ok? Porque todos hemos sido mandados por nuestro Señor Jesucristo a esparcir la palabra del Señor. Aquí no tienes que tener un título universitario, no tienes que tener un título de colegio, de nada, ni haber ido a un instituto bíblico. Lo que tienes que tener es sed de la palabra del Señor, amor a las almas para predicarles la palabra del Señor, para que no vayan a ese lugar que se llama infierno. Está establecido, dice la palabra del Señor, en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27, de que el hombre muera una vez y después a juicio. ¿Sí? A juicio. Cuando todos nos mueran, vamos a llegar a juicio ante el tribunal de justicia de Cristo.
y los libros serán abiertos. Dice, libros, son varios libros donde están anotadas todas las personas y con todas sus obras. Y los libros fueron abiertos, ok, y fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito en esos libros. Dice, si tú no has recibido a Cristo, todas tus malas obras van a estar escritas en este libro, ok, y vas a recibir pérdida porque, ok, vas a pasar vergüenza porque ahí te van a decir todo lo que has hecho en tu vida y aparte de eso al lago de fuego. Pero si tú has recibido a Jesucristo, Él te ha sacado de esos libros, te pone en el libro de la vida, está anotado allí, ok, entonces ya no vas a estar encontrado en esos libros con todas esas vergüenzas de pecado que uno ha hecho. Si has cometido adulterio, si fornicario, si has estado viviendo con tu esposa o tu esposo y luego viene una persona y te has acostado con esta persona, estás cometiendo pecado, ok. Tienes que arrepentirte, Dios se olvida de todo eso. Si has matado, puedes haber sido el asesino más tremendo del mundo, puedes haber sido un capo, ok, en fin, puede ser, pero si tú te arrepientes, ok, Dios tiene la autoridad y Él te va a perdonar, ok. Pero si tú no te arrepientes, entonces vas a recibir pérdida. Es una tristeza, como dicen personas, bueno, me voy para el infierno, pero por lo menos he gozado la vida. No tienen la idea absoluta, ok, lo que es ese lugar. Yo no he ido, ok, ni quiero ir para ahí, ni quiero que Dios me mande para allá en su misericordia, ok, pero creo al 100% en la palabra del Señor. Así como explica la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, Evangelio de Cristo, narrado y escrito por Lucas. Su evangelista nos dice en Lucas 16, 19 al 31, menciona ahí este lugar, un lugar de tormento y un lugar de reposo. El lugar de tormento es aquel que se muere sin haber recibido a Cristo en su corazón este día. Hoy que tiene vida, hoy que puedes hablar, puedes caminar, puedes respirar, puedes oír, ¿ok? Y el agua de tormento, aquel que no quiso recibir a Jesucristo, aquel que solo cometió maldad, que solamente para él, y nunca se acordó de Cristo, de Dios, mi amadísimo amigo. Entonces, Dios no quiere que vayas a este lugar de tormento, si te mueres, y al final al infierno, porque después cuando vengamos ante el tribunal de justicia, la gente que no estén inscrita en ese libro de la vida serán lanzados al lago de fuego y azufre, dice la palabra del Señor. Dios te ama, Él no quiere que vayas a ese lugar, por eso que tiene a tantos ministros, a tantos de sus ángeles que andan predicando la palabra del Señor por amor, sí, por amor andan predicando ellos. Hay unos que, claro, predican quizás por amor también al dinero, por amor a sus bienes, ok, pero de una u otra manera te andan predicando. Tú lee la palabra del Señor para que no seas engañado por también obreros fraudulentos, porque habemos muchos obreros fraudulentos también, ok, que hacen mercadería de ti, dice la palabra del Señor, pero tú, ok, escucha la palabra del Señor, escudriñala para no ser engañado. Sé como los de la iglesia de Berea, ¿okay? Que ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que se les decía estaba conforme a la palabra del Señor. Así dice Hechos capítulo 17, verso 11. ¿Sí? Estos eran más nobles, dice los de Tesalónica, que para ver si que lo que escudriñaban para ver si lo que se les estaba diciendo era verdad. Seamos así como ellos, mis amadísimos amigos. Dios quiere que tú seas hijo de Él. Él te está dando salvación gratis. Él ya pagó en la cruz. Él pagó allí derramando su preciosa sangre, ¿ok? Dando su cuerpo por ti, por mí, por todo el mundo, ¿ok? Acércate a Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 10, verso del 8 al 11, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeses que Él fue levantado de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, mi amadísimo hermano. Y todo aquel que en él confía y cree no será avergonzado, dice la palabra del Señor. En Marcos 16, 16 dice, el que creyese la palabra de Él, el que creyese y fuese bautizado, ese será salvo, mas el que no creyese será condenado. Dios no quiere condenarte, por eso mandó a su Hijo amado a morir por ti, por mí y por todo el mundo, mi amadísimo amigo. Que el Señor te bendiga este día y gracias por haber escuchado la palabra del Señor. Espárcela, compártela si tú quieres, ok, y acércate a Jesucristo, como te vuelvo a repetir. Y aprovecha, hermano, hermana, ¿ok? Aprovecha ese poquito de fe que Dios te ha dado, aunque sea poquito, ¿ok? Aprovéchalo, no lo dividas,
¿ok? No, ese poquito de fe te va a servir a ti para, ¿ok?, que Dios trabaje en ti y te conceda lo que tú más anhelas en la vida. Que el Señor te bendiga, que la paz de Cristo esté contigo este día. Amén y amén.